Teoría de cuerdas, vale. Bueno, como os decía, tenemos este índice para la sesión. Primero, un debate filosófico sobre la realidad, sobre la naturaleza, cómo a lo largo de la historia pues, hemos ido evolucionando nuestro entendimiento de la realidad. A continuación veremos el átomo y las partículas elementales, cómo se han ido descubriendo las diferentes partículas y cómo se descubrió el átomo, las teorías de unificación que presentan las diferentes fuerzas que existen en la naturaleza, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, etcétera, y cómo ellas, pues había un esfuerzo por intentar unificarlas. La relatividad general y la mecánica cuántica como las dos piezas fundamentales de lo que es la física moderna y finalmente con este entendimiento anterior pues podremos abordar la teoría de cuerdas como una propuesta de una teoría del todo. Como decía, siempre hemos observado la realidad, ¿no? A través de nuestros sentidos, hemos querido entender qué eran aquellas luces que había en el firmamento desde que el hombre puede observarlo, ¿no? Y podemos también mirar a lo muy pequeño, a lo muy grande, a lo muy pequeño y preguntarnos de qué está hecha la naturaleza. Primero, como decía, con nuestros sentidos y a medida que hemos ido desarrollando instrumentos cada vez más sofisticados, ayudándonos de ellos. Por ejemplo, aquí Galileo Galilei, que como os decía, presenta al Urano VIII pues, el telescopio y este es un manuscrito propio de Galileo y como veis ahí arriba, pues ahí se ven los satélites de Júpiter. Fue la primera persona ayudada por este instrumento que había inventado, el telescopio, de observar los diferentes satélites, Ganímedes, Europa de Júpiter, y aquí lo deja registrado. Algo parecido ocurre con lo muy pequeño. Zacharias Janssen en 1590 pues, desarrolla con ayuda de su padre el microscopio y aquello que en principio parecía simple como una gota de agua, pues al observarlo al microscopio presenta un montón, un zoológico de criaturas microscópicas. Es decir, que parece que a medida que podemos observar más allá de nuestro sentido, en lugar de aclarar las cosas, parece que la complejidad aumenta, ¿no? Cuanto más conocemos, alcanzamos nuevas capas de realidad y nos presentan más complejidad de la que teníamos, ¿no? El átomo. En el año 460 a.C., Demócrito y su maestro Leucipo eran los dos únicos representantes del atomismo. Ellos pensaban que la naturaleza estaba formada por unos elementos discretos. La materia podías dividir la materia hasta un punto en el que era indivisible y por eso lo llamaron átomos, ¿no? Átomos, pues no divisible, y tomos divisible, indivisible. Eran unas partículas indivisibles. Demócrito llegó a esta idea tan revolucionaria para su época y tan intuitiva a base del puro razonamiento y la observación, por supuesto. Él primero pensaba que cuando cortas con un cuchillo una manzana, por ejemplo, pues tienes los átomos que quedan en un lado, los átomos que quedan en otro, pero ¿qué queda justo en el medio, ¿no? Y cuando haces corte, ¿qué pasa con esos átomos que están justo en el medio, ¿no? Es decir, que tiene que haber como una especie de vacío, ¿no? Cuando cortas quedan unos átomos a la derecha, otros a la izquierda y nada en el centro. Había como él entendía este concepto de vacío. Y además un día entrando en su casa, pues notó que olía a pan recién hecho en el horno, pero el horno estaba en la cocina. No veía el pan, sin embargo podía olerlo. Y sin embargo, esta sensación procedía de algo que era realmente invisible, ¿no? A mediante una serie de razonamientos de este tipo, pues llegaron a la conclusión de que la materia podías partir un objeto en pedazos, pero llegaba un momento en que ya no podías partirlos más, ¿de acuerdo? Frente a ellos estaban todos los demás, eran los continuistas.
Anaximandro, Anaxímenes, ellos pensaban todo lo contrario. Tú cogías un trozo de queso y lo podías partir infinitamente. La materia era continua y no tenían esa visión mecanicista que sí tenía Demócrito del universo. Como estaba Aristóteles entre el grupo de filósofos que apoyaban el continuismo y por tanto en contra del atomismo, y la influencia de Aristóteles fue siempre tan extraordinaria que el atomismo quedó prácticamente relegado a vida durante prácticamente 2000 años, ¿no? Porque la influencia de Aristóteles, como decía, fue extraordinariamente duradera. Y la escolástica medieval pues lo reinterpretó Aristóteles, pero esa visión continuista del universo no mecanicista pues se impuso durante toda la Edad Media y prácticamente hasta el Renacimiento. Y fueron necesarios mentes como las de Copérnico, Descartes, Galileo, Newton, que se enfrentaron a esta idea y consiguieron emanciparse de esta visión aristotélica, ¿no? Que dominó realmente el pensamiento occidental durante prácticamente 2000 años. Así que fijaros que tenemos que saltar hasta 1808, cuando John Dalton, este meteorólogo escocés, pues recupera la idea del átomo. Estaba observando el cielo, observaba las nubes, como digo, era meteorólogo, pero se preguntaba de qué estaban hechas las nubes, estaban hechas de agua, las gotitas caían en su ventana y quería ir más allá, ¿no? Y se preguntaba de qué estaban hechas las gotas, de qué estaba hecha el agua, y observó que el agua, a su vez, podía descomponerse en dos elementos, oxígeno e hidrógeno, obviamente, pero además observó que era siempre en unas proporciones determinadas. A ver, era una parte de hidrógeno por 8 partes de oxígeno, aproximadamente. Así que llegó a la conclusión de una manera indirecta, no pudo observar el átomo obviamente ni experimentar con el átomo directamente, pero por esta serie de razonamientos llegó a la conclusión de que cada elemento estaba formado por un tipo de átomo, diferente, ¿no? Así que esto dio lugar a la tabla periódica que todos conocemos. Más adelante, Thomson descubre la primera partícula subatómica, ya teníamos el concepto de átomo, y como digo, Thomson, la electricidad ya se conocía desde hacía mucho tiempo porque habíamos observado los rayos, habíamos observado la electricidad estática, el ámbar, había una serie de fenómenos naturales que ya mostraban este fenómeno de la electricidad, ¿no? Y en aquella época pues existían los rayos catódicos, que eran, como ves aquí en esta representación, pues hacías el vacío y colocabas una diferencia de potencial dentro de este recipiente, de este gas, y pues se aparecía una especie de rayo verdoso, ¿no? Una especie de rayo que emitía y que era sensible a los campos magnéticos. Entonces llegó a la conclusión de que eran una serie de cosas, de partículas que tenían carga porque se veían afectados, ¿no? Como digo, por los campos magnéticos, y de esta manera pues descubre y nombra este primer electrón. En 1905, Albert Einstein, entre las muchísimas cosas que hizo en este periodo tan extraordinario de su vida, pues descubre el efecto fotoeléctrico. Ya Max Planck había propuesto que la energía estaba cuantizada, que no podía venir de una manera, que no existía de una forma continua, sino que existían pequeños paquetes llamados cuantos. Y Albert Einstein es el que realmente, con el efecto fotoeléctrico, es decir, iluminando una placa metálica, pues observa que se emiten electrones, hay electrones que salen volando del metal, a consecuencia de que han tomado energía de esa luz y dependiendo de la frecuencia, pues salían o no salían, etc. Así que el efecto fotoeléctrico realmente, él entiende que el fotón son partículas, ¿no? Es prácticamente una demostración de que el fotón es una partícula, ¿de acuerdo? Y
pues toda la mecánica cuántica se confirma. También en este año milagroso de Einstein, otro de sus papers sobre el movimiento browniano, que consistía en que tenía una serie de partículas como polen, partículas muy pequeñas suspendidas en un líquido, y se observaba que las partículas se movían de una manera aleatoria, ¿no? Y entonces Einstein pues, formuló matemáticamente el comportamiento de estas partículas, consiguió una forma de eso de predecir el movimiento de estas partículas, ¿no? Era aleatorio matemáticamente, y esto era debido a que recibían impacto de las moléculas, de los átomos. Estas partículas de polen recibían golpecitos aleatorios de estos átomos, de estas moléculas, debido a su energía cinética. Las moléculas tenían una cierta energía cinética debido a su temperatura y se movían aleatoriamente, y entonces, claro, pues a veces coincidían, le daban entre varias un empujoncito en una dirección, entonces el polen se movía para allá, luego se movía para allá, llevaba una trayectoria errática. Pero como digo, pudo modelizarlo matemáticamente, con lo cual era realmente una demostración matemática de la existencia de los átomos. Rutherford en el 1911 bombardea pues unas láminas de oro con partículas alfa, y pues observa bueno, pues que la materia está prácticamente vacía, pero que existe una concentración dentro del átomo, en el centro, en el núcleo. Existe una concentración, o sea, que prácticamente toda la materia del átomo está concentrada en un espacio muy pequeño dentro del átomo, ¿no? Que es el núcleo, y todo lo demás es un espacio vacío. Porque algunas de las partículas alfa salían rebotadas, lo cual a él le parecía, dijo que era la cosa más extraordinaria, más imprevista que le había ocurrido en su vida, ¿no? Que él esperaba que todas las partículas atravesaran la lámina de oro, y efectivamente ocurría, pero algunas, muy pocas, rebotaban, y decía que era como disparar un cañonazo contra un papel y que te rebota el obús, ¿no? Entonces identifica el protón también como la partícula fundamental del núcleo, y le da su nombre. Para que nos hagamos una idea de hasta qué punto el átomo está vacío, fijaos, esto es por ejemplo un estadio de fútbol, y esto es el átomo, y de todo este espacio el núcleo sería una canica, el tamaño de una canica en el centro del campo. Esa canica en el centro del campo sería el núcleo, o sea que prácticamente, como veis, está completamente vacío. En el 32, Chadwick el electrón, el neutrón, porque pues, también bombardea berilio de nuevo como Rutherford con partículas alfa, y observa que a su vez el berilio emite una especie de rayos que en principio creyeron que eran rayos gamma, pero los rayos gamma son fotones muy energéticos, pero son fotones, y pensaron que eran rayos gamma, pero luego él observó que estos eran partículas muy masivas, tan masivas, de hecho exactamente igual de masivas que los fotones, pero que sin embargo no mostraban efecto alguno, no tenían carga, no mostraban efecto alguno frente a los campos magnéticos, ¿no? Con lo cual eran partículas de carga neutra y de masa igual a la del protón, y por lo tanto pues identificó el protón. A partir de ese momento ya teníamos fotones, teníamos protones, teníamos electrones, todos estos elementos básicos de la materia, y la física de partículas entra en una etapa de expansión vertiginosa. Ernst Lawrence desarrolla esta máquina, el ciclotrón, que es una especie de versión original de lo que puede ser hoy en día el acelerador de partículas del CERN. A base de una serie de campos eléctricos y magnéticos, pues consigues que una partícula empiece a girar y de manera espiral vaya acelerándose, y que finalmente impacte, ¿no? y contra un objetivo. Y
y esto pues aceleró mucho el descubrimiento de nuevas partículas, también de antipartículas, mesones. Carl Anderson descubre el positron, que es un electrón con carga positiva, es una antipartícula, es antimateria, es la primera antipartícula descubierta, y se inicia también la búsqueda de nuevas partículas en rayos cósmicos y en los primeros aceleradores. Fijaros que nosotros pues, podemos desarrollar máquinas como el LHC, ¿no? como el acelerador que tenemos aquí en Europa, en CERN, en Ginebra, pero también disponemos de fuentes de rayos cósmicos, cuando hay una supernova, rayos que proceden del espacio, que son muy energéticos, ¿no? Y estos rayos pues se pueden aprovechar, impactan contra la atmósfera y son extraordinariamente energéticos. Y en esos impactos, pues, contra otras partículas, pues podemos también utilizarlos como si fueran, digamos, un acelerador de partículas natural, ¿de acuerdo? En los años 50 sigue explosión de partículas, se desarrollan también los primeros detectores de burbujas y cámaras de niebla, que bueno, y aparece todo un zoológico de partículas. Las cámaras de niebla son, para que os hagáis una idea, son como lo que hace un avión cuando atraviesa el cielo, ¿no? Va dejando un rastro, va creando como una nube, ¿no? En este caso, ¿no? Va formando como una nube a medida que pasa, ¿no? Pues las cámaras de burbujas son algo parecido. Aquí tenéis a la derecha una cámara de burbujas y a la izquierda pues tenéis las fotografías que se podían registrar de los impactos. Se tomaba una fuente de radiación y se registraban estas trayectorias de las partículas, como veis, estos círculos, estas espirales. Entonces, estudiando en detalle estas trayectorias, pues podían determinar la masa y descubrían, por ejemplo, pues una nueva partícula porque tenía una serie de propiedades de carga y de masa pues, concretas a partir de trayectorias. Y pues, bueno, aquí viene, por ejemplo, pues ha habido aquí pues un impacto, entonces esto se ha empezado a generar pues una lluvia de nuevas partículas, ¿no? A raíz de ese impacto. En los años 60 y 70 se desarrolla el modelo estándar, que es el modelo de partículas que todavía utilizamos hoy en día, es como la nueva tabla periódica del siglo XXI, ¿no? Y hacía falta poner orden en todo ese zoológico de partículas que habían ido surgiendo. Y se organizan básicamente en dos grandes grupos. Se organizan, por un lado, en bosones, que son partículas que tienen spin entero, como los fotones, y pues tenemos, por otro lado, los fermiones, ¿no? Que son, como veremos, bueno, lo veremos ahora un poco mejor cuando veamos la tabla, pero por ejemplo, tenemos fermiones que tienen spin semientero, un medio, un tercio, un quinto, etc. Y los bosones, ¿de acuerdo? Como el fotón. Ahora lo vamos a ver esto en más detalle, que es más intuitivo que aquí ir nombrándolos, ¿vale? Una partícula que faltaba y que tuvo mucho eco en la prensa y en el mundo en general, la llamada partícula de Dios, que había sido predicha por Peter Higgs en el 1964, pues finalmente en el 2012 el LHC pues la consigue observar, ¿no? Porque el propio modelo estándar la había predicho, encajaba en el modelo y era imprescindible, era necesario que esa partícula, esa predicción se cumpliera, ¿no? Y efectivamente, pues cuadraba muy bien. Tenéis unos documentales muy buenos hay un documental en concreto italiano muy bueno sobre la partícula de Dios y tenéis, bueno, muchos recursos en internet sobre cómo se llegó por fin a observar, ¿no? Para explicar rápidamente, es que como la partícula de Higgs, como el bosón de Higgs ha tenido tanto eco, pues voy a parar un segundo para explicar lo que hace el bosón de Higgs, ¿no? Esta partícula es una partícula muy especial
es una partícula, es un campo escalar. Esto es muy curioso y realmente es la partícula que da masa a todas las demás partículas. Es decir, y aquí tengo la analogía, ¿no? Para que podáis entenderlo, cómo funciona el campo de Higgs. Tenéis que imaginar que todo está lleno de partículas de Higgs y las demás partículas se mueven a través de este campo, pero algunas de ellas pues son como un cubo, dijéramos, que producen como mucha fricción en el campo de Higgs, producen mucho rozamiento. Entonces, al producir mucho rozamiento, pues tienen más masa, se manifiesta en forma de masa, les cuesta más moverse, mientras que hay otros objetos que son más aerodinámicos. Esto imaginaros que estoy hablando de un fluido, pues el objeto aerodinámico se mueve a través del fluido con mucha más facilidad que el cubo. Pues lo mismo le ocurre a las partículas. Cuando una partícula se mueve a través de ese campo de Higgs con dificultad, pues tiene más masa. Y cuando se mueve con muy poca dificultad, por ejemplo el fotón, pues se mueve muy rápido, muy fácilmente, ¿de acuerdo? Así que el campo de Higgs da la propiedad de la masa a las partículas. Tenemos un poco la escala a la que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, tenemos la materia, podríamos hablar de un cubo de cristal de 1 centímetro, luego tenemos el átomo, el cristal está formado por una serie de átomos, dentro del átomo tenemos un núcleo y un electrón, estamos ya a 10 a la menos 14 metros, y dentro del núcleo tenemos protones y neutrones, 10 a la menos 15, y dentro de los protones y neutrones, pues tenemos ya los quarks, ¿de acuerdo? Estas sí que son ya las partículas elementales, los quarks. Entonces, como os decía, esta es la tabla periódica del siglo XXI. Esta es la tabla periódica de las partículas elementales. Son partículas que en principio pensamos que ya no se pueden dividir más. Son las partículas más pequeñas posibles, ¿de acuerdo? Y, como os decía, están formadas básicamente en dos grupos. Los fermiones, que son aquellas partículas cuyo spin es semientero, y los bosones, cuyas partículas son de bosón entero. Los bosones son partículas encargadas de comunicar la fuerza, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú tienes, pues como veremos en un momento, pues como tú tienes, por ejemplo, un imán y pones otro imán cerca, pues los imanes se enteran de que hay otro imán cerca, pues enviando estas partículas, digamos, mensajeras o portadoras de fuerza. Es como si un imán le dijera al otro, te envío esta partícula, en este caso, pues te envío este fotón, diciéndote que yo estoy aquí y que me atraigo o repele o atrae, dependiendo, ¿no? Estas son o sea que el gluón, el fotón, los bosones, Z y bosones omega, pues y el bosón de Higgs, son todos los portadores de fuerza, y los fermiones, pues son realmente las partículas de materia. Tenemos el quark arriba, el quark abajo y el electrón. Y solo con esto que veis aquí ya podemos construir todo lo que veis, todo lo que tocáis, toda la materia que está a vuestro alrededor ahora mismo se construye con estos elementos que veis aquí. El protón, por ejemplo, pues un protón es un quark arriba, otro quark arriba y un quark abajo. Coges esos 3 quarks, los juntas y tienes un protón. Si tienes un protón arriba y un quark arriba y 2 quarks abajo, pues lo que tienes es un neutrón. Y si le añades un electrón, pues ya puedes crear átomos. Es así, todos los átomos están formados por protones y neutrones, que a su vez están formados por estas dos posibles combinaciones de quarks arriba y abajo, y los electrones, ¿de acuerdo? Y luego los bosones pues van a ser los encargados de transmitir la fuerza. Pero me temo que cuando Dios creó el universo podía haberlo dejado así de sencillo, pero me temo que no lo hizo. Hizo un universo más complejo. A estas partículas tenemos que añadir también una partícula
muy ligera, que es el electroneutrino. Esto está dentro de aquí de los leptones. O sea, por un lado tenemos los quarks, por dentro de los fermiones tenemos arriba los quarks, arriba y abajo. Y luego dentro de los leptones, leptos en latín significa ligero, entonces son partículas muy ligeras como el electrón y el electroneutrino. Pero es que además aparecen una segunda generación. Ahora lo que estamos haciendo es, digamos, tenemos ese microscopio con el que veíamos el agua, pero luego veíamos las criaturas que vivían en la boda de agua. Pues lo mismo, pero en vez de utilizar un microscopio o un telescopio, utilizamos los aceleradores, ¿no? Y podemos ir a energías mayores, es decir, ir a escalas más finas, ir más profundo, ¿no? Entonces, la segunda generación, utilizando energías mayores en el LHC, nuestros aceleradores, pues encontramos que también hay una segunda generación de quarks, el que llamado quark encanto y quark extraño, y un muón, aparece un muón y un muón neutrino. Seguimos aumentando las energías y aparecen más partículas. Aparecen una tercera generación de quarks, el quark cima y el quark fondo, y dos nuevos leptones, el tau y el tau neutrino. Como veis, hay tres tipos de neutrinos, el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino tauónico. Y tenemos el electrón, el muón y el tau, ¿de acuerdo? ¿Podríamos pensar que la cosa quedaba aquí? Pues no lo sabemos. Si cuando tengamos todavía aceleradores más grandes, con mayor energía, podamos profundizar más y encontremos una nueva generación de fermiones. Pero es que además de esto, tenemos los antifermiones, es decir, las partículas de antimateria, que esto no es algo que sea ciencia ficción, son partículas que ya las hemos visto, como todas estas partículas las hemos identificado, las hemos encontrado, y son partículas como, por ejemplo, el positrón, que es simplemente un electrón con carga positiva. Entonces tenemos todos los quarks con todos los leptones, todos los antiquarks y todos los antileptones. Como decía, esto es hasta donde hemos llegado, pero no quiere decir que no haya más y más y a medida que aumentemos la energía y miremos más en profundidad, partículas cada vez más pesadas pueden ir apareciendo perfectamente. Veremos cuándo acaba esto. ¿Cómo se ven afectadas estas partículas por estas fuerzas que tenemos aquí a la derecha? Pues vemos que la interacción fuerte afecta a todos los quarks y antiquarks, que el electromagnetismo afecta a todos los quarks y también a todos, al electrón, al muón y el tau y sus antipartículas, y que la fuerza débil afecta a absolutamente todas las partículas, ¿vale? Aquí tenemos el acelerador, una vista del acelerador, y este es pues los orígenes, como era de 6 kilómetros, está en blanco, luego el que tenemos actualmente, 200 gigaelectronvoltios y tiene 20 kilómetros de circunferencia, pero es que estamos diseñando ya el futuro colisionador circular de 100 kilómetros de circunferencia. Esto es un telescopio más potente, es un microscopio más potente, es un acelerador más potente que nos va a permitir ver partículas más allá, ¿no? Tenemos que seguir profundizando. Seguir profundizando. Y bueno, se ha hablado mucho de si se va a crear, vamos a crear un agujero negro en Ginebra con esta máquina tan extraña, ¿no? Pues la verdad es que no hay el menor peligro, podemos estar tranquilos, porque fijaros que los rayos cósmicos, estos rayos que están entrando a la atmósfera y que desencadenan esta lluvia de partículas, pues son muchísimo más energéticos que el LHC, del orden de, fijaros, de 10 a las 7 veces más energéticos, e incluso se han observado en la naturaleza del orden de 10 a la 20 electronvoltios. Esto es una barbaridad. Imaginaros un único protón con la energía cinética equivalente a una pelota de tenis lanzada fuerte, ¿no? Entonces, esto ocurre en la naturaleza. Esto es un fenómeno estos son partículas que recibimos del espacio y no generan agujeros negros ni nos dan problemas. Bueno, dan problemas de otra manera, ¿no? Vale, esto es el modelo estándar que hemos visto con sus bosones, sus fermiones, con sus quarks, con sus leptones, todo esto está metido en este lagrangiano, ¿no? En esta superecuación. Como veis, el modelo estándar es
ha sido un éxito bestial, predice a la perfección todo lo observado, con un orden de precisión asombroso, pero es un modelo muy parametrizado, o sea, tiene 20 y tantos parámetros, 23 o 24 parámetros. Entonces, a medida que incorporamos pues, nuevas partículas, nuevos descubrimientos, pues, retocamos parámetros, ajustamos y tenemos este modelo. O sea, es un modelo que, como digo, de gran éxito, pero está parametrizado, es un poco, no sé, o sea, no es muy elegante, ¿no? No es muy elegante. Vamos a hacer ahora un repaso súper rápido sobre la unificación de las fuerzas. O sea, tenemos en la naturaleza una serie de fuerzas, todos conocemos los imanes, ¿no? Cómo se atraen, las cargas eléctricas, la gravedad, etcétera. Entonces vamos a hacer un repaso de cuáles son buscando esa teoría de todo, esa teoría de cuerdas, que al final es una teoría de todo, y qué es lo que perseguimos, pues tendremos que saber qué es lo que queremos unificar, ¿no? Entonces, primero tenemos la gravedad, obviamente. La gravedad, pues Newton desarrolla la fuerza, la gravitación universal, ¿no? Que nos sirve para predecir cómo caen las manzanas o cómo se mueven los planetas, ¿de acuerdo? Einstein reinterpreta en 1915, presenta ante pues, la Academia de Ciencias de Rusia su teoría de la relatividad general, su visión de la gravitación, porque Einstein, o sea, Newton desarrolla la gravitación universal, pero sin embargo reconoce que no entiende cómo un objeto como el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, puede influir a la Tierra. ¿Cómo comunica su presencia a esta distancia? Esto no lo entiende. Entonces Einstein se decide una vez, en 1905, presenta la relatividad especial y tiene mucho éxito y está disfrutando del momento glorioso. Y en ese momento decide meterse en un nuevo proyecto, que es el proyecto de la gravitación, de entender la gravedad más allá de Newton, de verdad entender cómo demonios es que el Sol a tanta distancia puede comunicar su presencia, ¿no? Y es cuando pues, nos presenta algo que nos deja atónita a la comunidad científica, ¿no? El espacio y el tiempo es un tejido dinámico y realmente la gravedad no es una fuerza, digamos, convencional, sino que es más bien una propiedad emergente de esa distorsión que la materia produce en el tejido del espacio-tiempo. Es un tejido dinámico, el Sol se está moviendo, la Tierra se está moviendo, y en ese movimiento, pues esa sábana pues, se está hundiendo, se está plegando, se está retorciendo, ¿no? Eso es lo que comunica, esa deformación del espacio-tiempo es lo que comunica la gravedad, ¿vale? En 1785, Coulomb, la electricidad, establece la ley de interacción entre cargas eléctricas, la electrostática, ¿de acuerdo? Como es que las cargas eléctricas pues atraen, se repelen, etcétera. Y Ampère observa también que cuando un poco por suerte, ¿no? Cuando observan también que hay una brújula que cambia, que la aguja empieza a apuntar hacia un cable por el que circula una corriente, ¿de acuerdo? Así que desarrolla lo que es el magnetismo. Aunque, como digo, también la magnetita, etcétera, ya eran fenómenos que se conocían desde la antigüedad. Pero es realmente Maxwell el que coge la electricidad, coge el magnetismo y dice, son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Y es la primera unificación de las fuerzas en la historia de la física, ¿no? Es el electromagnetismo, como dos fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que son en realidad dos manifestaciones de un mismo fenómeno. Bueno, la electricidad ya sabemos, ¿no? Cuando las cargas son iguales, pues se repelen, cuando son distintas se atraen, etc. Aparecen unos campos, unas líneas de campo.
Pero como os explicaba antes, ¿no? Por ejemplo, dos electrones. ¿Cómo se saben dos electrones que tienen que estar cuando se aproximan, ¿no? Porque los electrones tienen carga negativa, por lo tanto son dos cuerpos cargados negativamente y cuando se aproximan, pues tienen que repetirse. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona porque entre ellos intercambian un fotón, ¿de acuerdo? El fotón, os acordaréis, hace un momento lo hemos visto, teníamos los bosones a la derecha y los bosones son esas partículas que comunican la fuerza. Entonces el electrón le está informando al otro electrón, hey, estoy aquí, somos de la misma carga, tienes que alejarte de mí porque nos repelemos. Utilizando diagramas de Feynman, pues lo representamos así, dos electrones viajan en estas trayectorias y cuando se aproximan, pues intercambian el fotón virtual, que se llama así, es un fotón virtual, esta partícula, y entonces pues empiezan a separarse, ¿de acuerdo? Así que el electrón se ve repelido mediante este bosón, que en este caso es el fotón. O sea, el fotón es el mensajero de fuerza de la fuerza electromagnética. Pero también afecta a todas estas partículas. Todas estas partículas son partículas con carga y se ven afectadas por el electromagnetismo y por lo tanto intercambian información de fuerza mediante el fotón, ¿vale? Y que tenemos por ahora la fuerza gravitatoria para describir el movimiento de planetas y de manzanas y tenemos la fuerza electromagnética para describir las cargas eléctricas, la electricidad, el magnetismo, todo esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles las otras fuerzas que necesitamos para ir unificando, para encontrar esa teoría de todo? Pues tenemos la interacción débil. De todas las fuerzas es quizá la fuerza menos intuitiva, más difícil de explicar. Es una fuerza débil. Enrico Fermi fue el que descubrió este fenómeno y es una fuerza que tiene la capacidad de transformar una partícula en otra. Afecta a todos los fermiones y tiene dos partículas mensajeras, dijéramos, dos partículas que comunican esta fuerza, y es el bosón Z y los bosones omega positivo y negativo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que ocurre, eso, como os decía, por ejemplo, es responsable de la interacción, de la desintegración beta, y pues tenemos un neutrón que resulta que uno de los quarks, este quark down, pues emite un bosón omega W menos y se convierte en un quark up y se transforma, este neutrón se transforma en un protón, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y también puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que un quark up, que forma parte de un protón, se emita un bosón W más y se transforme en un quark down. Y de esta manera, pues ese protón se haya convertido en neutrón, ¿vale? Son fenómenos que observamos en la naturaleza, son comunes y por lo tanto la fuerza, como digo, es capaz de transformar unas partículas en otras, ¿vale? Ya tenemos la fuerza de interacción débil, la gravedad y el electromagnetismo. Nos queda únicamente una fuerza, nos queda la fuerza de interacción fuerte. La fuerza de interacción fuerte se la debemos a Hideki Yukawa. Es la más intensa de todas, es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética y es lo que hace que los quarks permanezcan unidos dentro de protones y neutrones y que los protones y neutrones permanezcan unidos dentro de los átomos. Hemos dicho que los protones son de carga positiva y que se repelen. Sin embargo, fijaros, aquí tenemos un átomo y tenemos un núcleo, y ese núcleo está lleno de bolitas rojas, que son los protones, y estas bolitas rojas se repelen por carga, porque son cargas eléctricas del mismo signo. ¿Cómo es entonces que el núcleo no sale, no se desintegra, no se separan todas estas partículas y deja de ser el núcleo, ¿no? ¿Cómo es que permanecen juntas? Pero es que también hemos visto que dentro de un protón hay quarks y que estos quarks les pasa un poco lo mismo, ¿no? También se repelen entre ellos, porque también son sensibles a la carga eléctrica, ¿no? ¿Y cómo es que permanecen juntos? ¿Cómo es que permanecen juntos? Bueno, pues los responsables de que esto sea así, de que permanezcan juntos los quarks dentro de un protón o que los protones permanezcan dentro del núcleo, se la debemos a la fuerza de interacción fuerte.
es una fuerza es una fuerza diferente a las demás, ¿no? O sea, cuando tú estás, por ejemplo, en la Tierra y pues la Tierra te atrae, pues a medida que te sales de la Tierra, pues vas notando que la gravedad cada vez es más débil, ¿no? Vas alejándote, alejándote, cada vez notas que se va debilitando. Sin embargo, la fuerza de interacción fuerte le ocurre lo contrario. Cuanto te separas, es cuanto estás como una goma, ¿no? Es una goma. Tú tratas de separarla y al principio es relativamente fácil, pero a medida que te separas es cada vez más y más y más difícil. Y dejar de hacer fuerza, ¡pum!, vuelve otra vez a juntarse, ¿no? Esto da lugar a la libertad asintótica y el confinamiento. Y esto es lo que hace que los quarks prácticamente no aparezcan libres, porque en cuanto se encuentran, se quedan pegados, ¿no? Se quedan pegados y es prácticamente imposible separarlos. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza de interacción fuerte. La representamos así con los diagramas de Feynman. Empezamos con esta especie de muelle. De hecho, es como un muelle, es como una goma. Si os dais cuenta, es muy intuitivo, ¿no? La representación de Feynman, ¿no? Cuando queremos estirar el muelle, pues al principio es relativamente fácil, pero a medida que se va alejando, llega un momento en que ya no puedes más y vuelve, ¿no? Y bueno, y tenemos el gluón. Gluón, esta partícula que veis aquí es el gluón, se llama así glue, como veis, glue, pegamento. El gluón es la partícula que intercambian los quarks para comunicar esta fuerza de interacción fuerte. Y aquí está Sheldon Glashow, como no es el Sheldon de la serie Big Bang Theory, es el verdadero Sheldon que consigue, junto con sus colegas, pues unificar la fuerza débil con el electromagnetismo y da lugar a la fuerza electrodébil, que pues es una de las ideas más exitosas de la física moderna, porque es que cuadra todo, el bosón de Higgs es perfecta. Es una de las grandes unificaciones, de los grandes logros de la física moderna, ¿vale? Aquí quería hablar un segundo de simetría, porque voy a utilizar el término simetría, entonces para que quede claro, ¿no? Pues aquí tenemos pues, diferentes materiales, tenemos, ya sabéis, hay materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferrimagnéticos, según las orientaciones de los espines de estos materiales, ¿no? Y, por ejemplo, imaginad que tenemos un imán, ¿de acuerdo? Tenemos un imán, entonces en un imán es un material pues que los espines están todos orientados, están todos en la misma dirección y por eso crea un campo magnético. Y si yo empiezo a calentar el imán y me estaría moviendo hacia la izquierda, llega un momento en que la energía cinética es tan fuerte que esas estaciones empiezan a romperse. Y entonces lo que tenemos es una recuperación de la simetría. ¿Por qué tengo simetría aquí? Tengo simetría aquí porque no hay una dirección preferida. Mientras que en la derecha, a bajas temperaturas, tengo el imán funcionando como debe, tengo una temperatura más fría y no tengo simetría. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo una dirección que otra. Todos los espines apuntan en una determinada dirección, entonces hay una dirección del espacio que tiene unas propiedades, digamos, diferentes, ¿de acuerdo? Mientras que a la izquierda, pues he conseguido recuperar la simetría. Esto es importante porque en sus inicios el universo se encontraba en un estado con simetría. Y sin embargo, a medida que se fue enfriando, pues empezaron a ocurrir una serie de fluctuaciones que dieron origen a las diferentes fuerzas y también dieron origen a ese desequilibrio que observamos entre materia y antimateria. Es decir, al principio del universo, estamos a la izquierda, en la zona negra, hay una energía enorme, hay una temperatura enorme, está todo confinado en un espacio muy pequeño, es justo un instante después del Big Bang. Todas las fuerzas, la interacción fuerte, la interacción electromagnética, la interacción débil, la gravedad, son una única fuerza. Son una única fuerza. Y es el enfriamiento del universo lo que empieza a dar origen, empieza a romperse esa simetría y empieza a dar origen a las diferentes fuerzas, ¿de acuerdo? Y nosotros buscamos un poco dar marcha atrás a esta película, de hacer
un reverse, ¿no? Y volver hasta el origen y encontrar esa unificación. La teoría cuántica de campos. Bueno, simplemente decir que todas esas partículas que hemos visto hasta ahora, todos estos bosones, fermiones, las fuerzas, todo esto que hemos visto hasta ahora, está dentro de un marco teórico llamado la teoría cuántica de campos, que todos son campos y son fluctuaciones de campos los que dan origen a estas partículas, los que hacen y estas interacciones y todo. Todo menos una cosa, la gravedad. No puede, la teoría cuántica de campos, el modelo estándar es una parte de la teoría cuántica de campos, ¿de acuerdo? Pero esta teoría cuántica de campos, que es el marco global de todo nuestro conocimiento de la física de partículas, de la física fundamental, no es capaz de explicar la gravedad. Explica la fuerza fuerte y sus interacciones, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, pero no es capaz de describir la gravedad. Y no sabemos, y tampoco hemos podido observarlo nunca, cuál es esa partícula que comunica la fuerza. Igual que tenemos ese gluón que comunica la interacción fuerte, o ese fotón que comunica el electromagnetismo, suponemos quizá exista una partícula llamada gravitón que jamás hemos podido observar, y que es la que hace que el Sol, digamos, pues le diga a la Tierra, pues mira, estoy aquí, te tienes que sentir atraído, ¿no? Bien. Y además hay una cosa también interesante, porque fijaos el orden de magnitud, que si la fuerza electromagnética, digamos que tiene una intensidad de 1, la fuerza nuclear fuerte es 100 veces más fuerte que la electromagnética. La fuerza nuclear débil es 10 a la menos 5, la electromagnética, pero es que la gravitatoria es 10 a la menos 38. O sea, es una fuerza realmente extraordinariamente, casi fuera de toda lógica de débil, ¿no? Es tan débil que hace cuestionarse realmente, pues eso, como Einstein, ¿no? Einstein pensaba, pues eso, que es la propia deformación del espacio-tiempo, o sea, que no hay realmente una partícula que comunique, no existe ese gravitón, no existe, ¿no? Este 10 a la menos 38 pues es muy significativo, ¿no? Nada más fijaros, cogéis una bolita de acero y cogéis un imán, y entonces ese imán está compitiendo con toda la Tierra, con todo el globo terráqueo, y sin embargo gana el imán. O sea, la gravedad realmente es una fuerza extraordinariamente débil. Veremos por qué es esto. Bueno, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria tienen alcance infinito, mientras que pues ya hemos visto que la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil están ahí confinadas dentro del átomo, son con un alcance muy corto. En cuanto te separas, pues ya no se percibe, ¿no? Esto es la unificación. O sea, teníamos por un lado la gravitación newtoniana, luego reinterpretada por Einstein como la relatividad general, y por otro lado teníamos pues la mecánica clásica, el electromagnetismo y toda la teoría cuántica de campos que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, es todo lo que hemos visto hasta ahora, menos por un lado, por otro lado, la relatividad general, ¿vale? Todo esto de aquí arriba, toda la teoría cuántica de campos es evidentemente cuántica, y la relatividad general, pues habría que, digamos, que para que conviva con la teoría cuántica de campos, pues tendría que de alguna manera cuantizarse, es decir, hacerse cuántica, crear una especie de gravedad cuántica para que las dos pudieran convivir, porque a día de hoy la teoría cuántica de campos y la relatividad general son incompatibles. Eso quiere decir que nuestra visión del universo pues tiene utilizamos como dos reglas, ¿no? Como dos ecuaciones. Por un lado, lo muy pequeño, utilizamos la teoría cuántica de campos, y lo muy grande y muy masivo, pues la relatividad general. ¿De acuerdo? O sea, aquí estamos a la escala, tenemos el LHC para observar las partículas, luego tenemos microscopios electrónicos, microscopios ópticos, y por otro lado tenemos pues, los prismáticos, los telescopios, los radiotelescopios para ver lo muy lejano y lo muy masivo.
Aquí tenemos lo muy masivo, lo muy grande y aquí lo muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, este es el problema. O sea, este es el problema de encontrar una teoría de todo. ¿De acuerdo? Que tenemos dos visiones, la teoría cuántica de campos para lo pequeño y la teoría de relatividad general para lo muy grande, y que no hay manera de hacer encajar la relatividad general dentro de la teoría cuántica de campos. No hay manera, porque cuando la intentamos introducir en el modelo, pues empiezan a aparecer inconsistencias, empiezan a aparecer infinitos, empiezan a aparecer errores matemáticos, cosas absurdas, ¿no? Relatividad general y modelo estándar son incompatibles. Es necesario una gravedad cuántica. Vale. Entonces nos podríamos hacer la pregunta, ¿existen situaciones donde tanto la gravedad como la cuántica son importantes? Porque claro, yo si quiero ver cosas muy pequeñitas uso la cuántica, si quiero ver cosas grandes, masivas, uso la gravedad, pero ¿habrá situaciones donde ambas cosas sean significativas? Porque claro, a escalas enormes, cosmológicas, pues la cuántica no tiene nada que decir, ¿no? Porque la cuántica es el comportamiento de la naturaleza, las escalas de los átomos, de las moléculas, de los quarks, y estamos hablando de distancias cosmológicas, y sin embargo, a las distancias muy pequeñas, pues la gravedad no tiene mucho, es irrelevante. Fijaros si es 10 a la menos 35, o sea, su valor es ridículo con cualquiera de las otras fuerzas. Son órdenes y órdenes y órdenes de magnitud. Entonces no tiene sentido hablar cómo se atrae gravitatoriamente electrones. Entonces nos preguntamos, ¿hay situaciones en las que ambas cosas sí que son importantes a la vez? Y sí, hay algunas situaciones en el universo en las que ambas cosas son importantes. Y por eso hay que resolver este lío. Por ejemplo, un agujero negro. Un agujero negro, pues tienes una masa enorme concentrada en un punto. Entonces es muy pequeño, es cuántico y es muy masivo, es gravitatorio. ¿Cómo resolvemos estas situaciones de la naturaleza? No tenemos una herramienta para ello. Necesitamos esa gravedad cuántica. Otra situación es el Big Bang. Al principio del todo ocurría un poco como en el agujero negro, ¿no? O sea, tenemos un espacio muy pequeño y tenemos una masa gigantesca. Imaginaos todo lo enero metido en un punto. Esto es lo que teníamos en el Big Bang. Entonces, de nuevo, cuántica y gravitación para poder entender y poder abordar el entendimiento de estas regiones, de estas situaciones, pues necesitamos de nuevo la gravedad cuántica, ¿no? Y es aquí donde entra por fin la teoría de cuerdas. A ver cómo la teoría de cuerdas puede conseguir cuadrar esto. Como ya hemos visto, Albert Einstein muestra su teoría general de la relatividad general, ¿no? Esas deformaciones del espacio-tiempo para describir la gravedad, y tenemos simplemente tener en cuenta que vamos a hablar de en adelante pues de 3 dimensiones y el tiempo. Pues hablamos de este espacio-tiempo, es un espacio-tiempo del que habla Einstein, es un espacio-tiempo de 4 dimensiones porque son las 3 dimensiones espaciales más el tiempo, o sea, son las 4 dimensiones que manejamos, ¿de acuerdo? Y entonces, en 1919, Theodor Kaluza propone lo siguiente. Dice, voy a escribir las ecuaciones de Einstein en un espacio de 5 dimensiones, es decir, 4 dimensiones espaciales y el tiempo. Porque él tenía la siguiente idea. Dice, vamos a ver, teniendo en cuenta que en 1919 solo se conocía la gravedad y el electromagnetismo. Entonces él dice, vale, Einstein ha conseguido expresar la gravedad como una deformación del espacio-tiempo, yo voy a intentar hacer lo mismo con el electromagnetismo. Voy a deformar
entonces, ¿y qué es lo que voy a deformar? Si Einstein ya ha deformado el espacio-tiempo, en las tres dimensiones espaciales y el tiempo, ¿cómo puedo yo, qué puedo yo deformar para que el electromagnetismo sea una manifestación, una propiedad emergente de la deformación de algo? De hecho, reescribe las ecuaciones de Einstein en 5 dimensiones, 4 dimensiones espaciales y el tiempo, y resulta que efectivamente le aparecen las ecuaciones de Einstein de la gravedad, pero es que además aparece el electromagnetismo, así, ¡pum! Increíble, ¿no? Lo que ocurre es que no sabe todavía o sea, que matemáticamente es bastante espectacular el logro, pero no sabe qué es lo que está plegando, qué es lo que está doblando. Entonces, es cuando aparece en el 26 Oscar Klein y le dice, vamos a ver, tenemos 4 dimensiones, pero nosotros no vemos 4 dimensiones. Entonces, ¿por qué esto que está plegando realmente es esa cuarta dimensión, pero que no podemos observarla? ¿Y cómo es que esa cuarta dimensión no podemos observarla? Pues porque esa dimensión está compactificada. Y para expresar esta idea voy a hacer las siguientes analogías. Imaginad esta carretera. Esta es una carretera, 2 dimensiones, ¿verdad? Tenemos lo largo, lo ancho, ¿no? Tenemos 2 dimensiones. Aquí tenemos un plano que podría ser una representación de esta superficie, 2 dimensiones, 2D. Sin embargo, si lo vemos al microscopio, pues la carretera en realidad, para un ácaro que esté ahí caminando por la carretera, pues el ácaro tiene que subir y bajar montañas. Es decir, sí que existe una tercera dimensión. Lo que pasa es que esa dimensión no es observable, solo es observable a un nivel microscópico. Está, como llamamos, arrollada o compactificada. Pensemos en un cable, ¿no? Tenemos un cable eléctrico que a una cierta distancia, o si es lo suficientemente fino, pues podríamos decir que es un objeto de una dimensión. Sin embargo, si vamos a nivel detallado, vemos que una hormiga puede ir por arriba, puede ir por abajo, es decir, que la hormiga ve más dimensiones, puede moverse alrededor del cable, no solamente a lo largo del cable, sino también alrededor del cable. De nuevo, aparece esta dimensión. Entonces, Klein dice, eso es lo que te estás plegando. Estás plegando no las 3 dimensiones observables extendidas que vemos todos, alto, ancho, profundo, tal, sino que estás plegando una dimensión compactificada. ¿Y esa dimensión dónde está? Pues está en cada punto del espacio. O sea, en cada punto de nuestro espacio 3D tenemos esa cuarta dimensión arrollada. Como por ejemplo aquí, pues ellos probaron pues con un círculo, dijeron pues vamos a tener ahí una especie de donuts, y cada punto del espacio, imaginaros las dimensiones que tiene esto, o sea, estamos hablando de dimensiones a escalas absolutamente pequeñísimas, ¿no? Pero el espacio pues tiene esta forma, y ahí en esa forma esa superficie es la que pliegas, la que deformas y manifiesta electromagnetismo. Se vio que una vez utilizando este modelo, pues ese entusiasmo inicial pues no era tal, porque realmente las ecuaciones no podían ni siquiera predecir la masa del electrón, o sea, fallaban por todos lados, o sea, no valía para nada, no era capaz de predecir ningún, aunque el modelo matemático aparentemente cuadraba muy bien, luego cuando bajabas al detalle e intentabas hacer predicciones, realmente no aportaba absolutamente nada y daba muchas inconsistencias y valores erróneos. Así que cayó en el olvido. Esta idea, aunque muy brillante, muy innovadora, cayó en el olvido. Y en 1968, Veneciano, este investigador que estaba recién doctorado y estaba haciendo unos de verano en Ginebra, esto es Francia, pero está al lado, estaba haciendo un curso de verano en el CERN, en el Departamento de Física Teórica del CERN,
pues estaba trabajando, como os acordaréis, antes vimos pues estas trayectorias, ¿no? Estas trayectorias para ver, pues para identificar nuevas partículas, era la época esta de las partículas, del modelo estándar, y pues estaba intentando investigar la fuerza de interacción fuerte y no le cuadraban los números. Él tenía un montón de datos experimentales derivados de fotos como esta, y intentaba entender la interacción fuerte a partir de estos datos experimentales y veía que aquello no cuadraba, que no funcionaba, ¿no? Entonces, por suerte, por casualidad, y este libro de Euler encuentra la función beta de Euler, que es una función, pues así de simple, ¿no? Pero que esta función podía representar perfectamente los datos experimentales que él estaba estudiando. Lo que no podía el modelo estándar, podía hacerlo la función beta de Euler. Y entonces Leonard Susskind estaba por allí, ve la fórmula y dice, hombre, así que esta fórmula te cuadra, que cuadra todo, vaya. Y es que además esta fórmula, yo creo que puedo llegar a esta fórmula, dijo. Yo creo que puedo entender y llegar a esta fórmula. ¿Esta fórmula qué es? Bueno, pues esta fórmula es como una goma. Es como una goma. Fijaros que estamos hablando de la fuerza de interacción fuerte. Antes os puse exactamente el ejemplo de la goma. Son como una goma elástica que cuando la estiras, cuanto más la estiras, más cuesta, y las dos partículas quedan ahí atrapadas por esa interacción fuerte. Así que empiezan a decir, hombre, aquí hemos dado con algo interesante, pero es que fue todavía más espectacular, porque no solamente era capaz de representar la fuerza de interacción fuerte, sino que empezaba a imponer una serie, a derivar una serie como diría, una serie de elementos implícitos en la propia formulación que daban origen a partículas como el fotón primero y como el propio gravitón. Asombroso. El propio gravitón aparece como una de las partículas dentro de este modelo. Y esto dijeron, madre mía, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, esto o sea, la idea principal de esta ecuación y de este modelo es que las partículas son como cuerdas. Son cuerdas vibrantes, no son objetos puntuales, sino son como las cuerdas de una guitarra que pueden oscilar, ¿no? Y diferentes modos de vibración pues dan lugar a diferentes partículas. Ese es el concepto básico de la teoría de cuerdas, ¿no? Arriba tenemos una cuerda que está oscilando con una energía relativamente baja, luego otra más alta y más alta, entonces a medida que aumenta la vibración y más energía, la partícula es más masiva, ¿vale? Entonces tenemos esto, tenemos los dos quarks unidos por esta interacción fuerte. Cuando se trata de partículas distintas al gravitón, las cuerdas son abiertas, y cuando la partícula es el gravitón, la cuerda es cerrada. Esto es lo que nos decía todo este modelo teórico basado en la función beta de Euler. Y bueno, era realmente increíble, porque toda esa fórmula espantosa que veíamos al principio del modelo estándar con sus veintitantos parámetros, ahora parecía todo que de forma natural y simplemente introduciendo este concepto de que las partículas no son unos puntitos adimensionales, sino que son unas cuerdas vibrantes que pueden estar abiertas o pueden estar cerradas y que están oscilando a diferentes frecuencias. Con eso podían generar y podían predecir todo el modelo estándar, incluido la gravedad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una cuerda diminuta. Fijaros
un quark es 10 a la menos 15, estamos hablando de que una cuerda es 10 a la menos 35, o sea, estamos muy cerca de la escala de Planck, o sea, estamos muy cerca de, digamos, lo que es los límites del espacio, de la cuantización del propio espacio. O sea, imaginad que estáis ampliando una foto, ¿no? Pues si pudierais hacer una foto al espacio-tiempo, al espacio, llegaría un momento en que no podríais dividir el espacio. Es como si llegáis al último píxel de la foto, ya no podéis partir el píxel más. Bueno, pues el espacio le pasa eso también. También el propio espacio está cuantizado. Bueno, pues un poquito antes de esa cuantización, a una escala realmente 10 a menos 35, es cuando tenemos esas cuerdas que vibrando dan lugar a las partículas elementales, a los quarks, a los electrones, a todo, y a partir de ahí ya pues el resto de la materia. Así que esta es la nueva visión de la teoría de cuerdas. Tenemos la fuerza nuclear fuerte, son unas cuerdas, la fuerza electromagnética, otras cuerdas con otro tipo de vibración, la fuerza nuclear débil y la fuerza gravitatoria también incluida con cuerdas cerradas, ¿de acuerdo? Así que tenemos un cristal que está formado por una serie de moléculas, de átomos, los átomos por unos quarks, o sea, los protones están formados por unos quarks, y esos quarks son cuerdas, pero es que los electrones son cuerdas también, y es que los fotones y los bosones, todas esas partículas que comunican la fuerza, son también cuerdas, todos son cuerdas, ¿de acuerdo? Así que, puesto que los quarks son cuerdas, aquí por ejemplo tenemos dos electrones que, como veíamos antes en este diagrama de Feynman, pues que intercambian un fotón, que es una cuerda, el propio electrón es una cuerda, y también aparece, fijaros, este gravitón, que lo he representado así, es una cuerda cerrada y que dice que estos dos electrones se atraen gravitatoriamente. Estos dos electrones se atraen gravitatoriamente a través del intercambio de este gravitón y se repelen, que es infinitamente más fuerte, como hemos visto, y por eso se repelen y prácticamente se ignora la gravedad, pero está ahí y puede representarse y puede incluirse en los cálculos. Y tenemos este fotón que es la fuerza electromagnética y que los separa, ¿de acuerdo? Separa el fotón y atrae el gravitón. Bueno, ya hemos visto, seguimos, aunque a pesar de que encaja dentro de la teoría, sigue siendo extraordinariamente débil. Fijaros que la repulsión eléctrica entre los electrones es estas veces más fuerte que su atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Por eso gana la repulsión eléctrica, ¿vale? ¿Vale? Entonces, fijaros, entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? El EHC, pues podemos llegar con el EHC, con los niveles de energía que nos permite nuestro acelerador a día de hoy, pues podemos llegar a las oscilaciones menos energéticas, a las partículas más ligeras, ¿no? Son las partículas que vemos en el modelo estándar. Las partículas que vemos en el modelo estándar corresponderían a vibraciones de las cuerdas en su modo, digamos, en su modo de vibración menos energético, ¿vale? Incrementando la frecuencia de oscilación, incrementando la energía, incrementando la masa. A medida que me muevo hacia abajo, aumenta la frecuencia y por tanto la energía y por tanto la masa, que a estas escalas pues ya sabéis, ¿vale? Eso es. Entonces, diferentes modos de vibración dan origen a distintas partículas, mayor frecuencia, mayor masa, el gravitón es una cuerda cerrada y eso es en principio la teoría de cuerdas. Pero tenemos que introducir un nuevo concepto, es el de membrana, que se le llama brana. Porque estas cuerdas tienen que existir en algún sitio, ¿no? Tienen dos extremos además, tienen que, digamos, que anclarse en algún sitio, ¿no? Y ese sitio son esas rodajas del espacio-tiempo donde se anclan las cuerdas abiertas. Las cuerdas cerradas no tienen puntos extremos, son cerradas y por lo tanto no tienen que anclarse a ningún sitio. Por eso la gravedad es tan especial, según la teoría de cuerdas, porque realmente puede atravesar todas las dimensiones, puede vivir libre flotando entre todas las dimensiones y por eso todas las partículas sienten la gravedad, ¿no? Pero las que no son gravitones,
tienen que aparecer ancladas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una cuerda anclada a una brana. Una brana tenéis que imaginarlo como una dimensión del espacio, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el gravitón flotando fuera y una cuerda pues conectada a una brana. Aquí tenemos cuerdas pues conectadas a dos branas diferentes. Y aquí de nuevo pues un gravitón. He puesto ahí unos planos muy simples, pero la realidad es que esa idea de Kaluza y Klein de tener esas dimensiones arrolladas en el espacio se recupera, pero obviamente no eran los donuts simples que ellos propusieron y que hacían que la teoría no sirviera para nada, sino que son unas topologías mucho más complejas, ¿no? Y esas dimensiones extra arrolladas, esas dimensiones extra compactificadas, son las dimensiones en las que viven esas cuerdas, a las que se conectan esas cuerdas. Esta es la teoría de Kaluza-Klein, no es esto, es mucho más complejo, es algo mucho más complejo y existe pues esa forma, esa topología, ese en cada punto del espacio. Entonces, por ejemplo, imaginaros que a esta brana que corresponde al campo electromagnético, pues se conecta esta cuerda y da lugar pues a la fuerza electromagnética. Una cuerda abierta con uno de sus extremos anclado en una brana correspondiente al electromagnetismo y otra brana correspondiente a la interacción débil, otra dimensión que es la que se deforma. ¿Os acordáis que deformábamos, no sabíamos qué? Pues ahora sí sabemos que deformamos otras dimensiones del espacio, pero están codificadas, entonces esa cuerda está conectada por un lado y da lugar a la interacción débil, ¿no? Aquí tenemos un gravitón que flota sin estar conectado a ninguno y las partículas la perciben. Y de esta manera, jugando con estas branas y cómo las cuerdas se enganchan a ellas, jugando con estas branas y cómo las cuerdas se enganchan a ellas, pues da lugar a todas las partículas que observamos en el modelo estándar. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, fijaos que en el modelo estándar hemos ido, entre comillas, ya os digo que es una teoría absolutamente precisa y que ha hecho muchísimas predicciones y con una precisión asombrosa y tal, que su problema es que no puede incorporar la gravedad, etcétera, pero que su modelo, pues ya visteis que era farragoso, ¿no? Pero sin embargo aquí la teoría de cuerdas, a pesar de que, bueno, un modelo matemático horrible derivado de estas dimensiones compactificadas, pero es de una elegancia increíble, ¿no? Porque es capaz digamos que del propio modelo emergen pues las partículas como el gravitón, como todas las demás, ¿no? Y no solo eso, o sea, digamos que no deja parámetros libres, es decir, que el propio modelo como que te va guiando, ¿no? No deja parámetros libres y no los deja hasta el punto de que impone las dimensiones de ese espacio. Y fijaos que debe ser 10. 9 dimensiones espaciales más el tiempo. De esas 9 dimensiones espaciales ya sabemos que 3 dimensiones son extendidas, las normales que vemos todo el tiempo y 6 dimensiones arrolladas, como el ácaro aquel que estaba trepando por la montañita de la carretera o como la hormiga que está dando vueltas alrededor del cable. Pues lo mismo, pero extraordinariamente más complejo. Tenemos ahí una topología en 6 dimensiones y en esa topología es donde existen estas cuerdas, ¿de acuerdo? La geometría de estas dimensiones compactificadas son las que determinan el espectro de partículas, sus masas, sus cargas, sus constantes de acoplo y, por tanto, las propiedades físicas del universo que observamos. Es decir, de la forma, de la topología, de la geometría de estas dimensiones arrolladas
es de donde emergen las propiedades de las partículas que vemos y por lo tanto de las propiedades que emergen de ellas y que nosotros podemos observar en nuestro universo. ¿Cuántas topologías existen? Estas topologías se llaman variedades de Calabi-Yau. Existen 10 elevado a 500, que es un número gigantesco, no, extremadamente grande. O sea, extremadamente grande. Entonces, tenemos muchísimas posibles topologías. ¿Cuál de esas topologías es la que da lugar a nuestro universo? Pues no lo sabemos, no sabemos cuál. Al desconocer la topología, no podemos completar el modelo y sin este modelo no podemos generar predicciones. Porque toda teoría que se digne tiene que ser una teoría capaz de predecir cosas, igual que con la gravitación. Newton decía, pues mira, si yo tiro aquí una manzana desde una altura de 10 metros, pues va a tardar no sé cuánto en llegar al suelo, 9 segundos, no sé, lo que sea. ¿De acuerdo? O sea, todas las teorías tienen que ser capaces de hacer predicciones, si no, de poco valen. Bueno, como no sabemos cuál es la topología Calabi-Yau correspondiente a nuestro universo, no podemos completar el modelo y no podemos realizar predicciones, que es uno de los grandes puntos débiles de la teoría de cuerdas. Como habéis visto, llevamos prácticamente 60 años trabajando y con mentes de las más brillantes del mundo en este campo y todavía no ha sido capaz de hacer ni una sola predicción. Es una teoría que si no es capaz de predecir es estéril, ¿vale? Necesitamos, ¿cómo podíamos confirmarla? Porque las cuerdas están a 10 a la menos 35, entonces necesitaríamos... Samuel, no puedo hablar ahora, perdonadme. Es que juraría que lo había puesto... Dios mío. Juraría que lo había puesto en modo avión. Perdón. Vale, pues eso. Necesitamos entonces un microscopio muchísimo más potente, pero 15 órdenes de magnitud. O sea, una barbaridad. Es algo que no podemos prácticamente, está fuera absolutamente del alcance de nuestra tecnología, ¿no? Entonces no podemos observar esas cuerdas y... es una teoría consistente de gravedad cuántica que proporciona una descripción unificada de la gravedad del resto de partículas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues y esto ya acabo, prácticamente es la última, si no es la última, es prácticamente la última. Y es qué podemos hacer porque estamos metidos en ese lío, ¿no? O sea, tenemos una teoría que, digamos, es tremendamente elegante, que prácticamente gira todo y te dirige hacia la buena dirección, pero como depende de una serie de dimensiones compactificadas en un espacio de Calabi-Yau que no podemos identificar porque es como encontrar una aguja en un pajar, pues entonces poco podemos hacer. ¿Qué se está haciendo actualmente? Pues se está haciendo lo siguiente. Se llama el proyecto de la ciénaga, ¿no? Lo que tenemos es, digamos que esa colección gigantesca de espacios Calabi-Yau es la ciénaga, y dentro de esa ciénaga existe una región que le llaman el paisaje, y dentro de ese paisaje pues está el modelo estándar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que como es una locura poder ir probando 10 a la 500 Calabi-Yaus, lo que sí que podremos hacer es pensar en las posibles topologías que son inútiles o que son incorrectas seguro. Por ejemplo, o sea, digamos, es como si tuvieras un árbol muy grande y empezaras a poder cortar ramas desde cerca del tronco, diciendo, mira, todas estas ramas de aquí no pueden ser, porque en todas estas ramas generan universos en los que, por ejemplo, pues no hay gravedad. O cosas de ese estilo, ¿no? O sea, podemos ir podando el árbol y reducir al menos ese 10 a la 500, reducirlo significativamente como para quedarnos con un subconjunto que podamos manejar. ¿De acuerdo? Y una vez que podamos manejarlo, pues tratar de encontrar esa aguja en el pajar. Ese es el estado actual de la teoría de cuerdas, este proyecto de la ciénaga que intenta podar ese árbol y poder encontrar pues esa topología.
Así que ya para terminar, conclusiones, la física busca esa teoría del todo. Unificar la teoría cuántica de la relatividad general exige una gravedad cuántica. La teoría de cuerdas proporciona esa gravedad cuántica y proporciona la unificación de todas las fuerzas, pero es una teoría que es muy simple a altas energías, porque a altas energías lo único que tienes, es decir, si pudiéramos tener un microscopio, un LHC gigantesco, 10 elevado a 35 gigaelectronvoltios, podríamos observar una simple cuerda vibrando. Y entonces es simple, pero nosotros no podemos observar la cuerda. Entonces lo que observamos son la manifestación de esa cuerda vibrante, que no es otra cosa que pues, los modos de vibración, cómo se manifiestan en forma de partículas. Esto genera tiene una enorme complejidad, ¿no? Las dimensiones y dimensiones compactificadas y la topología de Calabi-Yau y todo este lío, entonces generan muchas posibles teorías, generan muchos posibles universos. Cada Calabi-Yau genera un universo. ¿Cómo identificar el universo correcto? Pues es el problema. Las líneas de investigación buscan precisamente identificar cuáles de esas teorías efectivas, cuáles de esos posibles universos son compatibles con la gravedad cuántica y finalmente encontrar la correspondiente a nuestro universo. Pues hasta aquí la sesión y si queréis hacemos preguntas. Si alguien ha sobrevivido. Abrimos el que quiera preguntar algo a Juan Luis, el micrófono. De verdad que ha merecido muchísimo la pena que se haya extendido a hora y media, pero creo que desde el principio hasta el final todo tiene un hilo y creo que ha sido muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Vamos, lo primero es que me ha parecido espectacular la exposición. Me ha gustado mucho. Es un trabajo complejo y bueno, no siempre es fácil de seguir, pero bueno, pero muy bien expuesto. Y mi pregunta es, has hablado de los 10 elevado a 500, que puede haber, o sea, pues, si no he entendido mal, podría haber 10 elevado a 500 universos diferentes. Entonces, mi pregunta es, ahora mismo, ¿qué se cree? ¿Que el Big Bang da lugar a 10 elevado a 500 espacios diferentes? ¿O cada espacio de Calabi-Yau tiene su Big Bang propio? Eso es. Cada espacio de Calabi-Yau tiene su Big Bang propio. O sea, todo lo que ha ocurrido en nuestro universo ha sido descrito. O sea, esa herramienta matemática que hemos descubierto, que hay quien dice que realmente la teoría de cuerdas es una teoría que cayó por suerte, por casualidad en el siglo XX, pero es una teoría del siglo XXI y que necesitamos. Se está utilizando inteligencia artificial, computación cuántica para poder hacer esa limpieza de los espacios de Calabi-Yau, ¿no? O sea, estamos usando todo tipo de recursos imaginativos para poder identificar nuestro universo, ¿no? Pero es como te decía, ¿no? O sea, ten en cuenta que es un modelo matemático basado en una topología de 6 dimensiones, de dimensiones arrolladas, y que hay 10 a la 500 de estos. Y uno de ellos somos nosotros. Pero si tú eliges otro, pues resulta que el electrón tiene una masa que es 3 veces su masa. Entonces, no puede existir el átomo y por lo tanto el universo es otra cosa. O que, yo qué sé, o que la gravedad es muchísimo más fuerte o cualquier otra cosa. O sea, daría lugar a otro universo con otra física. ¿Entiendes? Y al hilo de esto, entonces, para cada uno, ahora mismo, no sé cuál es el estado del arte, ahora mismo para esos 10 elevado a 500 Big Bangs, ¿se cree también que hay una singularidad inicial qué se supone que hay antes, para mismo? Ten en cuenta que esos 10 elevado a 500 son un artificio humano. O sea, es algo que nos inventamos nosotros matemáticamente y que sabemos que uno de ellos, o que pensamos que uno de esas topologías coincide con nuestro universo, según nuestro modelo matemático. Pero vamos, o sea, no merece, no sé, no merece la pena explorarlos. Son universos, digamos, fallidos o fallidos entre comillas. Muchos de ellos serán universos estables.
será un universo estable, pero con una física diferente. Imagínate que las masas o las cargas o las fuerzas pues son ligeramente diferentes. Todas esas variaciones pues generan otros universos con otra física. No sé si te he contestado. Bueno, sí, más o menos, pero bueno, lo que sí, Repíteme, vamos. no te entendía bien la pregunta. A ver, repítela, por favor. Sí, no, la pregunta era si ahora mismo con el conocimiento o bueno, el desarrollo de la teoría, porque como tú has dicho, no se puede comprobar, si se piensa que cada uno de estos 10 elevado a 500 posibles Big Bangs que dan lugar a estos 10 elevado a 500, o sea, que cada calamidad tiene su Big Bang, pues que si cada uno de estos Big Bang tiene una singularidad inicial a partir de todo, que solo todo también parte de un solo punto. Ya sé lo que te digo. Me imagino, no lo sé, o sea, no sé contestarte a eso. O sea, quiero decir que imagínate, o sea, ponerte a estudiar ahora cualquiera de esas topologías, qué universo genera y si el universo pudo partir de una cosa parecida al Big Bang que tenemos en nuestro universo, pero es que a lo mejor ese desarrollo te lleva a una situación en la que ni siquiera el Big Bang puede producirse. ¿Comprendes? Porque o sea, no sé. O sea, Simplemente es una entelequia matemática para ese para ese en concreto y para otros no. Sí. exactamente, no sé, no sabríamos, no sabríamos, no lo sé. Vale, muchas gracias. Nada. Alfonso, creo que ibas a preguntar algo. Sí. Esto se está investigando mucho, se sigue investigando mucho. Hay muchos físicos teóricos investigando la teoría de cuerdas y todo esto. ¿O es un tema que está ahí aparcado, que unos cuantos están estudiando y que... Pues es una gran pregunta, porque la teoría de cuerdas ahora mismo ha absorbido muchísimo durante décadas. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco para hacer avanzar esto, porque, como decía al principio, tiene unas matemáticas lejísimas, todas estas topologías, esta geometría algebraica, en fin, utiliza casi todas las ramas de la matemática para poder abordar este problema, ¿no? Y tiene un montón cada vez más de detractores. Tiene un montón de detractores. Además, el gravitón cada vez se piensa más, es decir, que hay corrientes alternativas a la teoría de cuerdas. Lo que sí es verdad es que la teoría de cuerdas, de todas las teorías del todo, es la que más desarrollada está, es la que más se ha invertido, más capital humano y de todo tipo se ha invertido, y hay muchísima gente trabajando en ello, pero también cada vez tiene más detractores y hay mucha gente que dice que es una teoría que no vale para nada, es una teoría estéril, es una teoría que después de 60 años no ha podido predecir absolutamente nada. Y que además cosas como eso, que está un poco en contra de el gravitón. Por ejemplo, Einstein no creía en espaciotipos y tal, no hay una partícula realmente que comunique la gravedad. La gravedad es un fenómeno emergente, es una propiedad emergente de esa deformación del espacio y que nunca hemos observado tampoco el gravitón. Hay ahora un experimento que están intentando observar el gravitón, igual que con las ondas gravitacionales, con el LIGO y las ondas gravitacionales fue muy importante, pero sería un gran empujón poder observar el gravitón. Pero es que fijaros, o sea, es que es tan débil, es una fuerza tan débil. Es una teoría que tiene cada vez más detractores porque no ha conseguido. Hay otros que dicen lo contrario, dicen es que es una teoría tan compleja que 60 años en física y a este problema es incluso poco tiempo. A lo mejor necesitamos 200 años más de teoría de cuerdas para conseguir resolverla. Porque una duda que a mí siempre me ha surgido es ¿por qué
hay un empeño general de la física en lograr, vamos, en explicar una gravedad cuántica. Desde luego, la teoría de la relatividad con su aparato que explica la gravedad no tiene ninguna relación con una posible gravedad cuántica y sin embargo no hay más que venga y venga, tiene que haber gravedad cuántica y cosas de ese tipo. ¿Tú cómo ves esto que yo no lo acabo de...? Sí, un poco he intentado explicarlo. O sea, el hecho es que la cuántica nos ha mostrado que prácticamente tenemos que cuantizar todo. O sea, hemos visto que la energía, el espacio, el tiempo, todo está cuantizado. Todo está cuantizado. Es como el universo está como pixelado, ¿no? O sea, que podemos reducir hasta llegar a una especie de paquete indivisible, ¿no? De energía, de materia, de espacio, de tiempo, ¿no? La escala de Planck, el tiempo de Planck, la masa de Planck, todo esto, o sea, en nuestra teoría, nuestro entendimiento actual es que está como, te copias, pixelado el universo, ¿no? Y parece que la gravedad quita esto, o sea, quiere decir que no llegamos a tener una gravedad cuantizada. Y hay situaciones, como he explicado antes, en las que esa gravedad cuantizada, ese comportamiento de la gravedad a escalas muy pequeñas, pues significativo, como por ejemplo en el interior de un agujero negro. O sea, ¿cuál es la física del interior de un agujero negro? O sea, no tenemos herramientas para estudiar el interior de un agujero negro, porque está toda la masa muy concentrada en una región muy pequeña y con una gravedad gigantesca. Y entonces ahí se suman las dos. O sea, es necesario combinar ambas. Es necesario combinar nuestros dos grandes bloques de conocimiento, que es la teoría cuántica de lo muy pequeño y la gravedad. Entonces, por eso necesitamos una gravedad cuántica, pero como tú dices y como decía Einstein, si la gravedad, es que a lo mejor la gravedad no es una fuerza, es que a lo mejor no es el gravitón. O sea, es totalmente razonable lo que dices, es simplemente, la gravedad es simplemente una teoría efectiva, es una propiedad que emerge de la deformación del espacio-tiempo, nada más. Yeah. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo podemos aplicar los gravitones al espacio-tiempo curvo de la relatividad? ¡Guau! Porque tenemos mucho gravitón, mucho módulo estándar, pero no, ¿cómo podríamos unificarlo con el espacio-tiempo? El gravitón con el espacio-tiempo. Bueno, es que, ya hemos visto que Einstein proponía que es lo que acabo de decir, ¿no? Que es una visión, o bien tenemos la visión de Einstein de que la gravedad es una propiedad que emerge de la deformación del espacio-tiempo, o bien pensamos que hay una partícula de interacción, una partícula que transporta la información de la gravedad. Digamos que lo que decía antes, ¿no? Imaginemos que el Sol nos envía una partícula a la Tierra y nos dice que mira, que estoy aquí, te tienes que sentir atraído por mí, ¿no? Entonces son dos visiones de la gravedad, ¿no? Bien es una deformación y es una propiedad emergente, o bien existe una partícula mensajera, una partícula que informa de la gravedad. Entonces, son teorías diferentes. Hay otras teorías, ¿eh? No solamente está la teoría de cuerdas, hay otras teorías que se están manejando cada vez más. Al principio, antes de empezar la sesión lo hablábamos, ahora hay quien piensa que es el entrelazamiento realmente. Es el entrelazamiento el que genera esa deformación del espacio-tiempo, o sea que la propia deformación del espacio-tiempo y por tanto la gravedad son derivados del entrelazamiento, el fenómeno de entrelazamiento entre partículas. No sé.
¿Y por qué no podemos tener gravitones y espacio-tiempo curvo al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Por qué no podríamos tener gravitones y espacio-tiempo curvo al mismo tiempo? Gravitones y espacio-tiempo al mismo tiempo. Digo, ¿por qué no? ¿Cómo podría ser tipo que, por ejemplo, los gravitones, vos tenés gravitones, y esos gravitones tienen algún tipo de fuerza que hace que se curve el espacio-tiempo? ¿Por qué no puede ser así, por ejemplo? Ya, bueno, digamos que la idea es esa, ¿no? Cómo la materia curva el espacio-tiempo. Entonces, digamos que entonces no se ve eso, o sea, dices que el propio gravitón curvaría el espacio-tiempo. Es que, según la teoría de Einstein, es la materia, es decir, un protón que tiene una cierta materia, tiene una cierta masa, pues esa masa pues distorsiona en su entorno, aunque hemos visto que tiene alcance infinito, pero distorsiona pues el espacio-tiempo a su alrededor, ¿no? Y así con todas las partículas. Entonces, si hay muchas partículas, pues todas ellas juntas pues consiguen un efecto como el de la gravedad de la Tierra. Entonces, no sé, veo no sé, lo veo como dos visiones diferentes, ¿no? Del problema. Claro, si es que son cosas diferentes. La deformación del espacio-tiempo no tiene nada que ver con partículas. Claro. Sí, sí, exactamente. O sea, la visión de Einstein es diferente, es otra forma de entenderlo, ¿no? No sabemos cuál es la correcta. Nunca jamás hemos observado el gravitón. ¿Cómo es posible que la gravedad tenga que sea extraordinariamente débil? Es que casi que no cuadra, ¿no? Solamente por escala. Si tú ves el resto de fuerzas y ves el gravitón, es que la gravedad está 35 órdenes de magnitud. O sea, eso es una cosa, está fuera de... No sé. José Luis. Perdón, sí. Yo he leído por ahí algunas teorías que hablan de que realmente el espacio-tiempo está generado por la gravedad. Igual que hay otras que dicen que es el enlazamiento cuántico, hay otras que dicen que es la gravedad la que genera el espacio-tiempo. Que en un universo vacío donde no hubiera masa ni energía, pues es que tampoco habría espacio-tiempo. Que tenemos espacio-tiempo porque hay gravedad, no al revés. En esos universos realmente lo que podríamos decir, si eso fuera así, lo que podríamos decir es que los gravitones son el espacio-tiempo. Esos gravitones que se supone que son las portadoras de la fuerza de gravedad son las que están generando el espacio-tiempo. Y hay espacio-tiempo porque está lleno de gravitones. Si no, no habría espacio-tiempo. Sí, la he oído también. No conozco en detalle, pero sí, hay muchas alternativas. No sabemos realmente, no sabemos. Como veis, es un terreno por explorar. Se está investigando. Oye, pues muchas gracias porque el hilo, desde luego, ha sido perfecto. Desde el comienzo. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Fernando. Muy buenas tardes. Yo quería saber, si se puede, la relación que hay entre los gravitones y las ondas gravitatorias. Bueno, las ondas gravitatorias que se han observado, ojalá las ondas gravitacionales fueran una demostración experimental de la existencia del gravitón, porque en ese caso habríamos podido demostrar la existencia del gravitón, cosa que no hemos hecho. Sin embargo, sí que hemos observado y hemos demostrado la existencia de las ondas gravitacionales, que por cierto Einstein dijo las ondas gravitacionales. Pero vamos, la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, cuando creo que dos agujeros negros chocan, pues ese impacto de las dos masas, eso genera una deformación del espacio-tiempo que se va propagando como una ola, se crea una onda de gravedad que pues, se expande por el universo y las podemos detectar. Entonces, esta es la idea, o sea, las ondas gravitacionales, por desgracia, no demuestran la existencia del gravitón, simplemente demuestran eso, que ese espacio-tiempo pues viaja de forma
radiación baja como una onda. Esa es la idea. Pero todo esto es tremendamente débil, obviamente, por la propia intensidad tan increíblemente baja de la gravedad. Pero LIGO, el experimento LIGO, lo demostró. Lo demostró hace, pues no sé, 10 años ya o sí. Sí. Otra cosilla. Entiendo que la única forma de aceptar, digamos, la teoría de cuerdas, o sea, el único sitio donde se pueden encontrar evidencias de que esto es real, sería en el Big Bang, que ya está un poco lejos, o en un agujero negro, ¿no? No. Hay más posibilidades. Hay más posibilidades. Las cuerdas son muy pequeñas, pero incluso en teoría de cuerdas hay quien piensa que puede haber cuerdas macroscópicas. Restos de cuerdas del origen del universo, cuerdas gigantescas, cuerdas cósmicas. Hay quien habla de esta posibilidad. O sea, hay más formas de explorar y hay más esfuerzo por intentar encontrar algo que pueda predecir la teoría de cuerdas, algo que podamos observar. Pero como en principio se está explorando mucho. Entonces sí que hay gente metida en teoría de cuerdas que sí que piensa que vamos a poder predecir fenómenos con la teoría de cuerdas, a pesar de sus tensiones, a pesar de que no tengamos, de que nos tengamos que meternos dentro de un agujero, o a pesar de que no tengamos que ir al origen del universo para ello. Sino que en nuestro mundo macroscópico podría haber manifestaciones observables de las cuerdas. Sí que hay varias investigaciones en varias direcciones en ese sentido, ¿no? Vamos en cocos intentando algo así, porque realmente se está recortando cada vez más la financiación de este programa de teoría de cuerdas, porque lleva ya muchos años y no ha dado fruto. Entonces, están ahora haciendo mucho esfuerzo por conseguir encontrar alguna demostración, alguna predicción. Bueno, hay un libro... Ya para terminar, digo, que se sigue explotando la idea del universo como una cáscara de naranja o una proyección holográfica para facilitar los cálculos de esta gran ecuación. ¿Esto cómo se comería? No sé. Hay muchas incógnitas que en física ahora mismo... En avances recientes de la gravedad postcuántica, desafíos a las leyes antiguas, y habla también de holografía y dimensiones. O sea, pero no entiendo yo lo de la holografía para cálculos en esto de las cuerdas. Vamos. No sé, no te sé contestar a eso. Lo siento. Vale. Muchas gracias de todas formas. Gracias. Una última pregunta y dejo de molestar. ¿Puedo? Por favor, no sé, yo creo... ¿Aportar algo? No podríamos... Vamos a por esa última pregunta, Emilio, por favor. Sí. Porque Juan Luis debe estar agotado ya. No, tengo también mis limitaciones, ¿eh? Tampoco soy aquí experto mundial de teoría de cuerdas. Sí. Bueno, ¿no podríamos unificar más teorías con la teoría de cuerdas? Por ejemplo, hay una teoría que es conocida como la gravedad cuántica de bucles y, por ejemplo, ¿no podríamos unificarla con la teoría de cuerdas? Por ejemplo. Bueno, la teoría cuántica de bucles es la competencia de la teoría de cuerdas. La teoría cuántica de bucles también es una teoría, se puede hacer una charla de teoría cuántica de bucles absolutamente paralela a esta. Es otra teoría del todo. La teoría cuántica de bucles está mucho menos desarrollada que la teoría de cuerdas, pero es una alternativa distinta. Es un enfoque distinto, es un paradigma distinto. Lo que sí sabemos es que hace falta un paradigma distinto. Porque el paradigma que hemos seguido pues, nos ha llevado a un callejón sin salida. Es que tenemos dos teorías que son incompatibles, una para las cosas muy grandes y masivas y otra para las cosas muy pequeñas.
y son incompatibles entre sí. Entonces sabemos que ambas o una de ellas al menos estará mal. O Claro. las dos. O las dos. O las dos. Y siempre, ya lo hemos visto, por eso he querido empezar con esa visión retrospectiva de cómo hemos ido aprendiendo y cómo las cosas que parecían obvias, una gota de agua, luego resulta que tenías un zoológico metido dentro de la gota de agua, como lo que está ocurriendo ahora también con el James Webb telescopio, que está viendo que el universo es muchísimo más de lo que creíamos, como todas las incógnitas. ¿Por qué el universo se expande de manera acelerada? Esto es algo que no entendemos en absoluto, que no cuadra nada. La materia oscura, la energía oscura, ¿qué es esto? O sea, es que tenemos incógnitas por todos lados, o sea, es que no sabemos nada, como decía Newton, ¿no? Sabemos, nuestro conocimiento es una gota de agua y la realidad es el océano. No tenemos, es limitado, tenemos muchas limitaciones. Solo sé que no sé nada. Sé que no sé nada. Expliqué al principio, ¿no? Parece que cuanto más averiguamos, más incógnitas surgen. Efectivamente. Casi que si permaneces en la ignorancia, todo te parece más simple, ¿no? Pero a medida que profundizas, aumenta la complejidad. Parece que vamos para atrás, ¿no? Te entendemos menos. Creo que esta pregunta de Emilio ha dado paso a un corolario muy bueno, Juan Luis. Yo creo que estas últimas frases tuyas creo que es la mejor manera de dar por finiquitado la conferencia. Además, ya son 2 horas, tú particularmente sin parar de hablar. Sí, tengo la verdad. No cabe nada más que darte de nuevo las gracias de verdad por todo este esfuerzo y la forma de contarlo, que creo que es de las cosas más complicadas probablemente que hayamos estado presenciando en conferencias de los eméritos o conferencias en general, ¿no? Pues nada, venga, dejamos esto aquí. Gracias por tu esfuerzo. Gracias a vosotros, un placer. Tendré la grabación y se subirá, como he dicho, muchas veces, se subirá al canal de YouTube de la asociación, para que lo sepáis todos. Genial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es muy interesante.